Para Maquiavelo, los hombres más peligrosos no eran los más fuertes. Eran aquellos que ya habían ganado la pelea antes de que nadie supiera que había comenzado. No eran hombres comunes. Poseían una mente rara, una astucia capaz de mantenerlos siempre 2 pasos por delante. A este principio lo llamó ley de la ventaja oculta. Es la habilidad de moverse primero haciendo creer a los demás que nada ha empezado. Los que dominaban esta ley podían percibir los planes de un rival, torcer las normas sin dejar huella y disimular su ambición bajo modales impecables. Ellos sabían leer máscaras, detectar traiciones y golpear con un tiempo tan perfecto que el enemigo ni siquiera alcanzaba a advertir la herida. Pero ese don cobra un precio. Tales hombres despertaban envidia y sospecha. Vivían aislados, siempre vigilando sus espaldas, no por temeridad, sino porque la previsión, por sí sola, crea adversarios. De ahí la conclusión de Maquiavelo. La supervivencia en este mundo no depende de la justicia, sino de la astucia. Observó que quienes insistían en jugar con reglas de otros, estaban condenados a ser gobernados, humillados o destruidos. Muchos hombres hablan del honor como si fuera un escudo. Para Maquiavelo, en cambio, era un disfraz que ocultaba la debilidad. Un gobernante, un general o incluso un mercader que avance despacio y con escrúpulos será adelantado por lobos que sonríen mientras afilan sus cuchillos. El mundo no premia al hombre que espera su turno, sino al que encuentra la manera de cortarlo, sin ruido, sin levantar sospechas y sin pedir perdón. Llevar ventaja no es simplemente moverse más rápido. Es comprender que el juego está trucado, y que el hombre inteligente es el que aprende a doblar las reglas sin jamás ser atrapado en el acto. La historia ofrece pruebas infinitas de esta verdad. César Borgia no ascendió por respetar los límites de los demás. Ascendió porque sabía anticipar los movimientos antes de que siquiera existieran. Cómo parecer leal mientras preparaba la traición. Cómo parecer misericordioso mientras tramaba la destrucción. Los hombres le temían, le envidiaban e incluso le admiraban, porque poseía el don de la previsión afilada con una voluntad implacable. Quienes dudaron en usar el engaño cayeron bajo su suela, clamando justicia mientras les arrancaba el poder de las manos. En Florencia, Maquiavelo contempló a hombres aferrarse a la honestidad como si pudiera salvarlos, para luego terminar hundidos en su propia pureza. De allí extrajo una regla simple. La velocidad sin disfraz era peligrosa, pero la velocidad vestida con el disfraz era invencible. Hacer trampa, tal como él describe, no siempre es el acto burdo del fraude o el robo. Es el sutil arte de ver el tablero desde arriba mientras otros solo ven el cuadro bajo sus pies. Es la decisión de otorgar al enemigo una ventaja ilusoria, mientras esa ventaja se pudre en silencio. Es un gobernante que simula debilidad para atraer aliados falsos y desecharlos cuando se agota su utilidad. Es un general que filtra rumores de retirada para emboscar al adversario que avanza confiado. El juego evidente seduce a la multitud. Sin embargo, los astutos saben que la verdadera maestría consiste en alterar el juego mismo mientras los demás permanecen ciegos. Advirtió que quienes confían en las apariencias ya están derrotados. Estar por delante no es solo moverse primero, sino hacer creer a los demás que ellos lo hicieron, mientras tú, en silencio, retiras el suelo bajo sus pies. En las cortes de Florencia se exhibía esa pericia con total naturalidad. Los cortesanos se disputaban los cargos convencidos de que el ingenio y el encanto bastaban para ganar influencia. Maquiavelo, en cambio, percibía cómo pequeñas trampas inclinaban los destinos, un susurro en el oído adecuado, una promesa falsa pronunciada a tiempo, la ambición de un rival inflada hasta que se consumía sola. Eran engaños sin etiqueta ni prueba. No los abatían los ejércitos, sino espejismos que volvían su propia fuerza en contra. La conclusión era clara. El auténtico arte del poder consiste en transformar las armas ajenas en trampas, dejar que el hambre, la vanidad y la temeridad del otro lo cieguen, mientras uno permanece tranquilo, intacto y expectante. Quien rehúsa esta destreza se expone a conspiraciones silenciosas. Confiar únicamente en la honestidad es asumir que todos actuarán igual, y esa suposición es letal. Los hombres traman sin pausa. La envidia les carcome el corazón, el resentimiento les afila la lengua y la ambición los empuja a atacar cuando menos se espera.
El gobernante que se engaña creyendo en un mundo más benévolo del que es cae en cuanto se da la vuelta. Para Maquiavelo, mantenerse por delante no es solo atacar primero, sino hacerlo sin ruido, de modo que el adversario no sepa que ha perdido hasta que el resultado sea irreversible. En un entorno así, el engaño deja de ser delito. Es escudo y salvaguarda frente a las intrigas que fermentan en toda corte, todo consejo y toda asamblea de hombres. Maquiavelo describe un mapa de la caída con 4 rutas claras. Primera, el idealista ingenuo, tan transparente que sus enemigos leen sus pasos antes de que los ejecute. Segunda, el conspirador atolondrado, cuya prisa por ganar lo delata y desata el contraataque. Tercera, el cobarde parapetado en palabras de lealtad, incapaz de engañar y, por ello, presa temprana de quienes sí lo hacen. Cuarta, el oportunista sin horizonte, que hoy triunfa y mañana se derrumba. Estos patrones, advierte, arrasan a más hombres que la guerra abierta, porque cada uno se enceguece mientras presume de astucia. Frente a ese inventario de ruinas, aparece el espejo de la maestría. El príncipe que esconde su ambición hasta volverla inexpugnable engaña con los relojes, paciencia, desgaste del rival y toma del trono sin resistencia. El comandante que urde alianzas ficticias engaña con la piel. Parece débil mientras en silencio asegura refuerzos y convierte la apariencia en escudo. El mercader que simula escasez engaña con el silencio. Oculta su abundancia para que los otros calculen mal y el beneficio caiga por su propio peso. El denominador común es inequívoco. Ir delante no consiste solo en engañar, sino en hacerlo con una precisión tal que la ilusión y la verdad se vuelvan indistinguibles. La envidia, advierte Maquiavelo, es el adversario que nunca descansa. Mostrar demasiado pronto la ambición, el éxito, incluso la propia rectitud, es abrir la puerta a su veneno. Por eso el engaño funciona como armadura. Se oculta el ascenso hasta que resulta intocable. Abundan los ejemplos de quienes se proclamaron antes de tiempo y fueron abatidos por coaliciones rivales, cuando su poder aún no echaba raíces. El príncipe verdaderamente sagaz crece a contraluz. Viste humildad, lealtad o debilidad como máscaras, y solo revela su fuerza cuando ya es indiscutible. Llegado a ese punto, la envidia nada puede. La obra está consumada. El trono ya es suyo. De aquí se desprende el compás de toda la doctrina. Al que se aferra a la honestidad lo traicionan. Al que se aferra a la justicia lo engañan. Al que se aferra a la apariencia sin sustancia lo desenmascaran. Sobreviven y dominan quienes aceptan la decepción como necesidad, quienes convierten el engaño en estrategia, no en pataleo, y entienden que ir siempre delante es permanecer invisible hasta el instante decisivo. El poder no premia la moral abstracta ni la pureza, sino el cálculo. Esta es, para Maquiavelo, la ley escrita con sangre y repetida por los siglos, esperando a quienes tengan la dureza de obedecerla. Quien engaña con verdadera pericia no espera a la suerte. La construye. La fortuna cede con mayor facilidad ante quienes le tienden trampas. Parecen afortunados solo porque fabrican resultados que lucen inevitables. Los débiles llaman destino a ser superados. Los astutos saben que nada resulta más previsible que la codicia, el miedo y la vanidad humanas. Estar por delante, aun por vías poco limpias, consiste en conocer esas grietas de cerca y explotarlas sin titubeos. Maquiavelo reconoció el mismo patrón en cada esfera de poder: corte, frente de batalla y mercado. La ventaja no recaía en el inocente, sino en quien sabía borrar sus huellas. Para él, la cima del engaño consistía en volver a los demás cómplices de su propia caída. El gobernante verdaderamente astuto induce a sus rivales a sentir que actúan por voluntad propia, que cada decisión les favorece, cuando en realidad siguen un recorrido diseñado por su mano invisible hacia la ruina. La Florencia de su tiempo ofrecía escenas elocuentes. Un rico animado a exhibir su fortuna para luego verla confiscada. Un opositor impulsado a hablar con valentía y terminar aislado. Una facción seducida por alianzas ficticias que acabaron por atraparla. No se trataba de asaltos abiertos ni de sangre derramada, sino de coreografías finísimas en las que los vencidos creyeron, hasta el último momento, haber superado a su contrincante. El poder casi nunca se toma a plena luz. Quien proclama sus planes convoca resistencia. Quien los disfraza gana colaboradores,
incluso entre los enemigos. El príncipe que reviste su engaño de encanto consigue que los crédulos le ayuden a forjar sus propias cadenas. El general que hace de la estrategia su máscara vence antes del choque, porque el adversario llega al campo ya confundido. El mercader que gobierna la percepción impone la idea de escasez mientras sus depósitos rebosan. El hilo conductor es siempre el mismo. El dominio de las apariencias, moneda del reino que los hombres pagan con su confianza. Maquiavelo veía una serie de guiones que se repiten sin fin. Hay quien confía en que la sola paciencia le abrirá el poder. Se equivoca, porque paciencia sin velo expone la ambición y la deja sin cobertura. Hay quien avanza con coraje, pero sin finura. Gana escaramuzas, se agota pronto y queda descubierto. Hay quien cree que la lealtad lo blinda. Olvida que es el lazo más frágil y que la envidia lo deshilacha al primer susurro. Y existe el raro artesano que combina todo. Engaño barnizado de encanto, dureza justificada por necesidad, ambición escondida en humildad. Ese es el verdadero maestro. Traiciona con tal elegancia que sus quiebras se recuerdan como lecciones. Los riesgos que enumera son pocos y definitivos. Primero, la exposición. Nada fabrica enemigos tan rápido como una ambición a plena vista. Segundo, la vacilación. Mientras uno espera justicia, otro ya la ha torcido. Tercero, la ceguera moral. El que se niega a engañar acaba engañado, y cae sin entender por qué. No hablamos de caprichos del destino, sino de trampas cosidas al tejido mismo de los asuntos humanos. El sabio recurre al engaño no por placer, sino porque reconoce que la traición lo circunda y decide no ser su primera víctima. La historia aporta los ejemplos. Savonarola, pureza que lo volvió quebradizo, franqueza que lo convirtió en blanco. Ardió no por error, sino por adelantarse a revelar demasiado. Incontables nobles florentinos creyeron en alianzas como si fueran juramentos eternos, y aprendieron que solo duran mientras resultan útiles. Su fallo no fue creer, sino creer sin cálculo. En el extremo opuesto, César Borgia. Promesas en una mano, dagas preparadas en la otra. No avanzó por fortuna, sino urdiendo espejismos que nadie pudo atravesar hasta que ya era tarde. Lo que llamaron suerte fue, en verdad, un engaño implacable cubierto de elegancia. La enseñanza de Maquiavelo se vuelve más honda. No alcanza con rapidez ni con fuerza. Ir siempre delante exige engañar con paciencia y con previsión, sostener una serenidad que entiende que los hombres obedecen más a lo que parecen ver que a lo que es. El príncipe que domina este arte se vuelve intocable. Provoca que sus enemigos se delaten solos, que sus aliados les sirvan sin advertirlo y que sus rivales avancen, por propia mano, hacia el abismo. Esa es la belleza cruel del poder. No consagra la honestidad, sino el cálculo. No la pureza, sino la astucia. No la justicia ideal, sino la anticipación. Quien se niega a esta ley termina arrollado por quien la adopta sin reservas. Maquiavelo aún afina el bisturí. El engaño no solo desarma adversarios, también ordena a los cercanos. La lealtad debe probarse y gobernarse, porque los hombres juran fidelidad mientras sus ojos buscan la ocasión. Confiar en palabras sin prueba es invitar a la traición. Para conservar ventaja, hay que administrar incluso a los amigos, conceder favores como espejos, regalar ataduras, prometer de manera que nadie ose cuestionar. Lo más eficaz no siempre se dirige contra el enemigo, sino contra el íntimo. La familiaridad produce confianza y la confianza, descuido. Por esa grieta entran las conspiraciones. El gobernante que dosifica el engaño entre los suyos mantiene a cada aliado sin certeza de su rango. En esa duda, permanece obediente. No es solo mentir. Es modelar expectativas y apetitos para que nadie se sienta plenamente satisfecho. Por lo mismo, nadie se atreva a rebelarse. En el teatro de la guerra, el engaño cambia de máscara. Se vuelve control del reloj. El comandante que no ataca cuando toca, sino cuando el cansancio muerde, el clima gira o la moral flaquea, no adivina el futuro. Ha estudiado lo que otros pasaron por alto y altera el compás del conflicto. De ahí su aprecio por amagos, retiradas fingidas y emboscadas súbitas. Tácticas que rompen la percepción del adversario. La victoria no consiste en contar cadáveres, sino en vaciar de certezas al enemigo hasta quebrarle la voluntad. Engañar a un ejército es quebrar su espíritu.
Una vez roto el ánimo, el cuerpo cae por su propio peso. También advirtió Maquiavelo los límites de la ferocidad. El tramposo ansioso, que traiciona por deporte, se delata. Cuando ha dinamitado todas las alianzas y ridiculizado cada juramento, ni el miedo lo resguarda por siempre. El príncipe prudente dosifica. Deja que su reputación de honestidad respire hasta el instante en que la deshonestidad paga más. Una fama de equidad ocasional potencia el golpe, porque nadie lo espera. A los hombres no los destruye la crueldad constante, sino la puñalada inesperada cuando creen estar seguros. Esa es la cumbre del engaño, mecerlos en confianza y desmontarlos por completo. El fracaso no es azar. Se repite en 4 perfiles. Primero, el tramposo evidente, tan amante de su propia artimaña que evapora toda confianza y se consume rápido. Segundo, el que casi no engaña. Titubea, protege su reputación y termina presa de hombres más audaces. Tercero, el que engaña sin perspectiva. Gana una jornada y pierde la campaña, ciego al juego largo. Cuarto, el ambicioso desnudo, sin disfraz, tan transparente que hasta sus aliados conspiran contra él. La historia está sembrada de estos tipos. Recordatorios de que engañar, por sí solo, no basta. Hay que cubrirlo, medirlo y cronometrarlo. Los ejemplos lo dejan nítido. Los mercaderes venecianos solían ocultar su abundancia y parecer modestos para ser subestimados. Así manipularon la percepción y preservaron su dominio. Los nobles florentinos hicieron lo contrario. Exhibieron riqueza, alimentaron la envidia y despertaron coaliciones que los derribaron. Unos sobrevivieron tras la pantalla, otros cayeron por mostrar demasiado. Esa es la ley central en Maquiavelo. Para mantenerse delante no basta con engañar a los hombres, hay que engañar las apariencias, de modo que la envidia jamás tenga un blanco nítido, hasta que ya sea tarde para responder. El compás del poder se oscurece. Engañar no es una anomalía, sino la técnica de supervivencia en un mundo hecho de intrigas, envidias y deseo. Quien condena esta verdad, suele vivirla sin saberlo. El sacerdote promete cielo. El marido se vende fidelidades imaginarias. La frontera entre fuertes y débiles no está en si engañan, sino en cómo. Con lucidez, previsión y control. Ir delante implica someterse a esta ley. Usar la decepción no como manotazo desesperado, sino como andamiaje de gobierno, moldeando la realidad hasta que la trampa sea invisible, hasta que ya esté pisada. Al analizar la mente de gobernantes y súbditos, Maquiavelo recuerda que las grandes victorias no las dan las armas, sino la gestión de la percepción. Engañar bien es leer y accionar las palancas invisibles del hombre. Miedo, orgullo, esperanza y envidia. La mayoría tropieza ciega, como si reinara la equidad. El que va delante ve esas corrientes y las curva a su favor. El miedo se cultiva tanto con castigos como con su rumor. El orgullo se vuelve correa que guía a los astutos hacia trampas que creen propias. La esperanza, veneno dulce, promete y no cumple, pero mantiene obediencias. Y la envidia, si se azuza con cuidado, impide que los aliados se unan. En suma, el arte de engañar es convertir pasiones invisibles en cadenas visibles. En Florencia, vio a hombres destrozados no por sus enemigos, sino por sus propias ilusiones. Un comerciante que reveló su riqueza con demasiado entusiasmo provocó envidia. Si algo te quedó claro, que sea esto. El mundo no premia la pureza, premia la precisión. Mantente invisible, hasta el golpe justo. Si quieres entrenarte en esto, suscríbete y activa la campana. En comentarios escribe, acepto el reto. Te leeré. Y ahora pasa al siguiente movimiento. Cómo pensar como un genio y dominar en silencio, Maquiavelo. Ahí conviertes esta filosofía en protocolo.